La Intendencia de Pichincha, la Dirección Nacional de Policía Especializada para Niños, Niñas y Adolescentes, DINAPEN, la Agencia Metropolitana de Control y la Secretaría de Seguridad emprendieron un operativo de control de establecimientos comerciales, migratorio, espacio público y de seguridad en diferentes puntos del centro histórico de Quito. Mientras tanto, por otro lado, los ciudadanos venezolanos aseguran sentirse discriminados y perseguidos. La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos. Nos acompaña en esta tarde Daniela Valareso, ella es intendenta de Policía de Pichincha. Intendenta, qué gusto tenerla, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Hola Gisela, muy buenas tardes y un saludo a todas las personas que escuchan esta radio. Daniela, estos operativos se han implementado a raíz del hecho de violencia que se registró el pasado sábado, en donde fue asesinada una mujer a plena luz del día a balazos por supuestamente un ciudadano venezolano. No, el operativo Destello Quiteño es una iniciativa de la Policía Nacional desde hace algunos meses. El general Fausto Salinas, que ha sido incorporado a ser comandante de la policía en el Distrito Metropolitano de Quito, inició este operativo Destello Quiteño número 1 en Calderón, mucho antes de este lamentable suceso. Lo que hacemos es cada mes ir generando este tipo de operativos de impacto interinstitucional para que la comunidad pueda evidenciar a través de los medios de comunicación que estamos generando el mismo trabajo, pero ahora sí estamos invitando a los medios de comunicación para que sea testigo de lo que estamos haciendo en algunas zonas. En este caso, en el centro histórico hemos intensificado los controles. Desde la Intendencia de Policía de Pichincha tenemos control en establecimientos comerciales, pero es una iniciativa que viene ya hace algunos meses, sí. Ahora, entiendo que han visitado varios hostales, se realizaron algunos decomisos en el centro histórico, pero justamente en el tema de lo que respecta a migración, también se hicieron algunas acciones dentro de este operativo. Sí, en realidad nosotros hicimos 98 controles a establecimientos de algunas categorías que están sujetas a nuestro control. En hostales fue algunos, en discotecas otros, en licoreras otros, también en centros de diversión nocturna, bares y restaurantes. Hemos ingresado a estos establecimientos con el acompañamiento de la Policía Nacional, específicamente en el Panecillo, en el Placer y en el centro histórico, que son 3 subcircuitos importantes que han sido priorizados por la Intendencia de Policía de Pichincha. Tuvimos el acompañamiento de 84 funcionarios de Fuerzas Armadas y 230 del control municipal, sin contar a los 300 que estuvieron con nosotros de Policía Nacional. Los resultados de estos operativos son 18 establecimientos citados por incumplimiento de norma, 2 establecimientos clausurados por falta de permiso de funcionamiento del Ministerio de Gobierno, 6 notificaciones de control migratorio y alrededor de 630,000 unidades de tabaco que presuntamente vienen por contrabando, que es un problema bastante grave para el país, 181 cremas de tabaco y 5 botellas de licor adulterado. Esos son los resultados que ha tenido la Intendencia de Policía de Pichincha dentro de sus competencias. Respecto al tema de control migratorio, fue la Policía Nacional y la Policía de Migración que hicieron los controles respectivos, hicieron algunas inspecciones, pidieron documentos de identificación y en el centro histórico se determinaron 6 notificaciones administrativas para estas personas. Ahora, justamente, ¿cómo es el accionar el momento en que se hacen estos operativos y se encuentran con personas extranjeras que no tienen la debida documentación? Bueno, hay que diferenciar cuál es el procedimiento administrativo que tiene la Subsecretaría de Migración del Ministerio de Gobierno, en el que a través de una notificación se genera una multa por algunas causales de infracción que pueden cometer las personas que están en nuestro país en condición irregular. La primera multa son $400 que se debe cancelar por esta condición de no tener en su momento el documento físico. Eso no quiere decir que en nuestro sistema esté realmente registrado como que ingresó por pasos ilegales o tiene una condición irregular. Y la otra es que la normativa nos da una posibilidad de entregar una notificación a aquellas personas que no hayan entrado de manera regular y a los 30 días esta notificación se vuelve a entregar a estos sujetos, así es como dice la ley, para que se inicie un procedimiento de deportación. Por un lado hay las voces de los ciudadanos venezolanos que se sienten luego de este acontecimiento tan terrible que vivimos el sábado pasado, se sienten que están siendo discriminados, que están, incluso la Organización de Naciones Unidas también ha emitido un comunicado preocupado por la situación de los ciudadanos venezolanos en el país y en este sentido
también hay otro lado de la historia. Hay la de los ecuatorianos que trabajan, por ejemplo, en la calle, en las ventas ambulantes, junto a los venezolanos, y se quejan de que cuando vienen operativos de este tipo, pues a quienes le decomisan y a quienes detienen es a los ecuatorianos, porque la ley no les permite detener al venezolano, ¿no? Entonces, estas acciones que son temas legales generan muchísima discriminación, y ahí es donde se empieza esa problemática y ese odio tan irracional hacia el ciudadano extranjero. Bueno, y hay que hacer bastantes apreciaciones importantes, Gisela. La primera es que la normativa sí permite detener a un ciudadano extranjero. No hablemos de los venezolanos en particular, porque eso genera también una especie de discriminación. Un estigma, sí. O un estigma, sí, a estas personas extranjeras. En principio, todo ciudadano que está en territorio ecuatoriano debe cumplir con la norma, y no hay ninguna exclusión o diferenciación para aquella persona que comete un delito. Ecuatoriano, colombiano, nigeriano o venezolano va a ser detenido por cometer una infracción. En este caso, los venezolanos o los extranjeros que están cometiendo delitos en el país obviamente deben sujetarse a las normativas penales ecuatorianas. Hemos tenido bastantes personas que han sido detenidas. Tenemos alrededor de 40 personas extranjeras detenidas por cometer delitos en la ciudad de Quito en diciembre y en enero de este año, que van a ser procesadas por los jueces como corresponde. Pero el otro tema es un procedimiento administrativo por la condición irregular del ciudadano extranjero. Ahí la ciudadanía no debe confundirse. El ciudadano extranjero tiene los mismos derechos y las mismas obligaciones que un ecuatoriano cuando ingresa a nuestro país. Pero si no tiene justamente delito, pero no hablemos del delito, porque obviamente quien comete un delito se va preso, pero tenga o no tenga identificación. Pero quien comete una infracción, como por ejemplo ventas sin permiso en la vía pública, que es una infracción, ¿cómo los detienes o cómo lo multas? Porque eso no es detención, sino multa. ¿Cómo lo multas si no tiene documentos? Entonces, al que le multan es al ecuatoriano, porque ese sí tiene todos sus documentos en regla. Bueno, pues ahí depende también del funcionario público que sepa o no ejercer la ley como corresponde. Claro que se puede multar a una persona extranjera en condición regular en el país. Entonces, si es que nosotros estamos haciendo un operativo con el municipio de Quito, que es el responsable de cuidar el espacio público, porque son ellos los responsables del cuidado del espacio público y la atención a las ventas informales, si es que no tiene un permiso, se hace una citación y una notificación a esta persona para que pague la multa si es que no tiene el PUCA, que es el permiso de comercio ambulante, como sucede con un ecuatoriano de igual manera. Eso es falso decir que a un venezolano no se le cita porque no tiene los papeles. No, si vamos con policía de migración y se ve que tiene una condición irregular, tiene otro procedimiento que es su condición migratoria, pero ellos deben tener un permiso para funcionar aquí, al frente del Parque de la Carolina, en la Mariscal, en la Ronda, en Calderón, en donde fuera, como tiene un ciudadano ecuatoriano. Entonces, hay que aprender a diferenciar esto. Los ciudadanos debemos aprender a diferenciar que así sea extranjero debe tener un permiso de funcionamiento para la venta informal o la venta ambulante, no la venta informal, la venta ambulante. Si es que tiene estos permisos, si es que no los tiene, pues es citado y notificado en su domicilio o a la persona natural y tiene que acercarse a pagar o a cancelar una multa que inicia con un procedimiento administrativo sancionador como al ecuatoriano, pero eso le corresponde al municipio, sino que doy esta respuesta porque estoy en los operativos constantemente y sé cómo funciona el procedimiento administrativo. De ahí partimos con un procedimiento administrativo de sanción y luego tenemos que hacer la diferenciación cuando cometen delitos. El ciudadano que está en el territorio ecuatoriano, si comete un delito, va a ser procesado por la Administración de Justicia. Ahora, con todas estas advertencias que han hecho algunos organismos internacionales como las Naciones Unidas, como ACNUR específicamente, sobre el tema de la situación hoy de los ciudadanos venezolanos en el país tras los acontecimientos y tras el anuncio del presidente de la República, Lenín Moreno, de decir que hay que endurecer las leyes migratorias en nuestro país para evitar que extranjeros que cometan delitos pues se queden acá. Tras eso se ha generado una oleada de discusión sobre el tema de si el control es demasiado excesivo, si es que ahora van a ser mucho más duros en ese tema, porque lo cierto es que a ningún ser humano se lo puede considerar como ilegal por no tener papeles. Migrar es un derecho humano, ¿no? Y eso lo sabemos todos. Y es doloroso porque es mucha gente que viene a buscar
un mejor futuro, como lo hemos hecho nosotros los ecuatorianos por años, migrando a otros países, migrando a Europa, dejando a nuestras familias acá, y por el tema económico nos hemos ido y hemos tratado de surgir en otros países. Creo que tenemos que pensar mucho en eso también cuando vemos la situación de los venezolanos, que yo estoy segura mayoritariamente es gente buena. ¿Cómo hacen las instituciones para evitar pasarse de esa línea cuando ya es un maltrato, cuando ya es una discriminación o cuando ya estás aplicando la ley? Sí, se la voy a empezar a conversar con usted desde la última intervención, que es cómo hacemos las instituciones para que esa delgada línea no se vea afectada en nuestro desarrollo profesional. Es simplemente conociendo lo que hacemos y la normativa que hacemos como funcionarios públicos. Como ya expliqué, así es, y usted lo ha dicho muy bien, la condición de una persona cuando ingresa al país no debe ser causa para que nosotros tengamos alguna sanción con ellos. Y qué bueno que lo diga, porque no muchas personas piensan así, y es delicado para nosotros que no somos políticos y no somos funcionarios públicos tener la facilidad de explicarle a la gente que estamos cumpliendo con nuestro trabajo y haciendo lo que dice la normativa que está vigente en nuestro país. Si comete una infracción, es detenido. Si comete un delito, es detenido. Si es que tiene que tener un procedimiento administrativo, tiene que generarse un procedimiento administrativo sancionador al ecuatoriano o al extranjero, como fuera. Y claro, si es que una persona comete un delito siendo extranjera, tiene que ir a cumplir una prisión o una privación de libertad o lo que fuera que determine la Administración de Justicia. Pero en el caso de este comunicado de las Naciones Unidas, yo estoy totalmente de acuerdo y estoy consciente que las autoridades están totalmente de acuerdo en que la condición de una persona cuando ingresa al país o su nacionalidad no es causa para que sea perseguida. Y eso es lo que estamos haciendo, y estamos respetando justamente inclusive el comunicado de Naciones Unidas, del Sistema Nacional de Naciones Unidas, para que puedan ellos, a través de sus comunicados, indicarle a la ciudadanía que escuche y que sepa que la condición migratoria de un ser humano no es causa para que sea perseguido o para que sea sancionado solamente por esa nacionalidad, haciendo referencia a lo que usted dice, que en años anteriores nosotros también tuvimos una condición migratoria en otros estados, y no hay que estigmatizar. Del 100% de delitos que se comete a nivel nacional, el 3% ha sido cometido por personas extranjeras, y de ese 3% hay un porcentaje muy reducido que ha sido cometido por ciudadanos venezolanos. Si manejamos cifras y manejamos data, podemos mejorar las políticas públicas, que además la normativa que tenemos evidencia realidades, y lo que hace al modificarse una ley es transformar realidades. Nuestra realidad se está transformando con una ola importante de migración, y debemos ver cómo solucionar esto desde un ámbito de prevención, más que estar reaccionando de manera un poco a veces tardía para las personas que están ingresando al país. Bueno, y es entendible que los ecuatorianos estemos preocupados, hasta cierto punto indignados por lo que sucedió, nos duele a todos, pero lo cierto, como lo dijo justamente las Naciones Unidas, la violencia, la delincuencia en un país no depende de una nacionalidad específica. Es un mal que incluso nos afecta al mundo entero, y no se diga a países como los nuestros en Sudamérica. Esto es un mal que lo compartimos las sociedades en toda la región y no depende de una nacionalidad. Así es, y garantizarle a la ciudadanía que desde la Intendencia de Policía, la Policía Nacional, el Ministerio de Gobierno, hacemos lo posible para cumplir con esta normativa y darle tranquilidad a la gente. Buscamos la seguridad ciudadana de en este caso, la provincia de Pichincha, Quito, que es la ciudad además en la que yo nací. Tratar de que la ciudadanía comprenda poco a poco que hacemos el trabajo que la normativa permite. Buscar alguna sanción irracional por xenofobia también va más allá de los límites legales que nosotros como funcionarios públicos debemos cumplir. Estamos cumpliendo con la normativa, intensificamos este tipo de operativos no a raíz de lo que sucedió, sino como una política de la Policía Nacional de acuerdo a sus ejes preventivos, de investigación y finalmente los operativos, pero no tiene y no responde a una condición migratoria de los ciudadanos. Es cierto que hay algunos que están cometiendo infracciones administrativas en cuanto a los controles de establecimientos que yo realizo o realizan los comisarios, pero no es menos cierto que también muchos ecuatorianos infringen esa normativa. Entonces, estamos trabajando como siempre lo hemos hecho. La diferencia es que ahora estamos invitando un poco más a los medios de comunicación para que hagan eco de este trabajo que realizamos diariamente. Daniela, me encanta entrevistarle a usted porque, como usted dijo hace poco, usted es técnica, no es político. He tenido algunos cuantos políticos acá, funcionarios públicos que también son políticos y que lo único que hacen es echarle la culpa a otra función del Estado de lo que está sucediendo en el país y hacer uso de estos espacios para justamente eso, hacer política. Le agradezco por ser técnica y por explicarnos a los ecuatorianos cuál es la realidad de la normativa de nuestro país frente a lo que estamos viviendo en cuanto a delincuencia e inmigración.
Gracias, Gisela, también por permitir este espacio de expresión desde el área, podría yo decir, técnica de la Policía Nacional, de las personas que hacemos un esfuerzo por hacer seguridad ciudadana y controlar el orden público diariamente, para que los ciudadanos conozcan que no es falta de voluntad, no es falta de civismo, no es falta de conocimiento, sino hay que respetar la normativa que fue creada justamente para eso. Y como entes del Estado, ¿qué más podemos hacer que respetar la normativa legal vigente? Sí hay cosas que hay que mejorar, pero esas cosas deben mejorarse para justamente estar de acuerdo con la realidad. Yo le agradezco también por la entrevista y por las palabras de generosidad hacia mí. Antes de cerrar, confírmeme, ¿van a continuar estos operativos? Sí, como no podemos decir en dónde se van a realizar, porque justamente el trabajo de inteligencia es ese, que genere un impacto positivo los resultados de la Policía Nacional, se realizarán 2 por cada mes. Se llaman, los han denominado destello quiteño, y serán 2 por cada mes en distintos subcircuitos de la ciudad de Quito. El general Salinas ha sido enfático en que el trabajo interinstitucional va a conseguir mejores resultados, por eso hemos estado con Fuerzas Armadas en el control de armas, Municipio de Quito en espacio público, la Intendencia de Policía en control de establecimientos y la Policía Nacional haciendo muchísimo de lo que sabe muy bien hacer. Y a la ciudadanía también la recomendación, no cumplamos con las normas, cumplamos con las leyes, no esperemos a que llegue la autoridad a sancionarnos para hacerlo. A los ciudadanos extranjeros, a legalizarse, a estar en este país con las puertas abiertas, a trabajar juntos por este Ecuador que todos queremos, extranjeros y nacionales, pero sobre todo con las normas y las leyes adecuadas, a los extranjeros pues a regularizarse para que se queden en nuestro país con todos los brazos abiertos. Sí, vale la pena hacerle un anuncio a los ciudadanos extranjeros. En la Subsecretaría de Migración, que queda frente al Mall El Jardín, están haciendo las inscripciones para la regularización propia, para que luego puedan ir a Cancillería a regularizar su estatus migratorio. Y a los ecuatorianos indicarles que no es difícil obtener los permisos de funcionamiento para sus locales. Tienen que pasar primero por unos requisitos propios del municipio, luego pasan a la intendencia y pueden funcionar durante su año fiscal tranquilamente. Y finalmente, como dice también Gisela, indicar que el trabajo de las autoridades debe estar canalizado a combatir la ilegalidad y no a veces a molestar a aquellas personas que hacen un esfuerzo por tener las cosas en regla. Muchísimas gracias. Agradecemos a Daniela Valareso, intendenta de Policía de Pichincha. Gracias. Muchas gracias. 13:52. Hacemos una pausa. Esto es Notimundo a la Carta, siempre bien informados.